Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Diálogo Pastoral. Como todos los miércoles y aquí de costumbre en la cadena del mediodía, por la cadena del milagro, este es su pastor, el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro en el barrio San Juan de Camuy. Saludando a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes, tanto en Puerto Rico, en el Caribe, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos y el mundo entero, que nos siguen también a través de www.cdminternacional.com. También nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales de Facebook, en Diálogo Pastoral, en CDM Internacional, y agradecemos su fiel sintonía, como todos los miércoles en el horario de 12 a 1 de la tarde en vivo desde el Ministerio Cristo Viene en Camuy, Puerto Rico, y también en su retransmisión esta misma noche, miércoles, en el horario de 10 a 11 de la noche se retransmite este programa. Y gracias al Ministerio Sermón Cristiano TV, que nos graba el programa y lo retransmite en sus plataformas digitales, tanto en Roku, YouTube, en Facebook. Así que agradecemos a todos nuestros hermanos de Sermón Cristiano TV. Gloria sea al Señor. Así que más que agradecido, hoy saludamos también a nuestra pastora Selmi Monroso de la Iglesia Camino de Restauración, coanfitriona de este programa. Pronto va a estar con nosotros la pastora Selmi, así que está en nuestras oraciones, y un saludo para ella y todos y cada uno de nuestros hermanos. Amados hermanos, nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla al 787-898-5410 y al 787-898-5120. Agradecemos las llamadas de los hermanos, tanto de Estados Unidos, Argentina, Centroamérica, que nos están llamando. Al final del programa, nuestro pastor invitado va a estar haciendo la oración por cada una de sus peticiones. Así que estamos orando los unos por los otros en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy le damos gracias al Señor que está acompañándonos. Un pastor nuestro cercano aquí, gloria sea al Señor, está con nosotros el pastor Osvaldo Trinidad de la Iglesia de Dios Mission Board, Refugio de Esperanza, en el barrio Cocos de Quebradilla. Pastor, bienvenido a Diálogo Pastoral. Gracias, pastor, gracias por la gentileza y la bendición de poder abrir este tiempo para compartir con mis hermanos, con mis hermanas. Queremos enviar un cordial saludo a todos los que nos ven, tanto aquí en Puerto Rico como fuera de la isla, a mi señora esposa, a nuestros padres y en especial a la Iglesia de Dios Mission Board, Refugio de Esperanza, del barrio Cocos de Quebradilla, y a todos nuestros diferentes hermanos y hermanas que nos están viendo en esta preciosa tarde del Señor y nos permiten llegar hasta sus casas con un tiempo especial dirigido a la pastoral, a nuestros diferentes hermanos y hermanas que están en medio de alguna situación, que necesitan ser fortalecidos, quizás compañero pastor o pastora que está en este proceso de poder servirle al Señor. Y queremos darte un cordial saludo, y en este mes, Pastor Orlando, a ti y a los compañeros en este mes de apreciación pastoral. Amén. Comienza el mes de octubre, que es el mes de apreciación pastoral, y te deseo felicidades, gracias por lo que haces en el reino, igual al pastor y a la pastora que son parte de lo que hacen en el reino del Señor, y queremos que la iglesia entienda que Dios ha puesto hombres y mujeres para el servicio del reino, y para eso estamos, para servir al Señor y servir a la comunidad. Amén. Asimismo extendemos esas felicitaciones a todos nuestros pastores, y en este mes también que celebramos la Reforma Protestante, gloria sea al Señor. El 31 de octubre no celebramos Halloween, no, celebramos el día de la Reforma Protestante, así que damos gracias al Señor por ese hombre de Dios que tuvo la valentía de clavar en las puertas de la iglesia allá en Alemania, Martín Lutero, 95 tesis diciendo, mira, tenemos que buscar la presencia del Señor, el justo por la fe vivirá, y solamente por la gracia del Señor, solo Cristo salva, solo por su inmenso amor estamos más que agradecidos. Y en este mes de octubre celebramos también el Día de Reconocimiento Pastoral, y extendemos de parte del Ministerio Cristo Viene, el Ministerio de la Cadena del Milagro, esas felicitaciones a todos y cada uno de nuestros pastores. Así que, amado miembro de la iglesia, extiéndale ese saludo a su pastor, a su pastora. Son dignos de ser reconocidos como obreros en la viña del Señor, esperando ese glorioso regreso del pastor de pastores cuando Cristo venga por la iglesia.
Así que, amados hermanos, quiero comenzar con este pasaje bíblico que aparece en Génesis, capítulo 28, versículo 15. Génesis, capítulo 28, versículo 15. Y en lo que los hermanos lo van buscando, el pastor Osvaldo Trinidad nos va a estar hablando acerca del tema, el llamado y los retos en el ministerio en momentos de crisis. Fácil es cuando nos llaman y todo está bien, pero cuán difícil se hace cuando respondemos no al llamado de una persona, sino al llamado de parte de Dios a asumir la perfecta voluntad de Dios en el tiempo preciso que Dios ha determinado. Así que leemos la palabra en Génesis capítulo 28, versículo 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y esto lo está hablando Dios, cuando Dios se le aparece a Jacob en Betel. Pastor, qué difícil es vivir en estos tiempos. Una cosa es el llamado de parte de Dios y otra cosa es cuando la persona se autollama. Ellos mismos dicen, yo tengo un llamado, pero estamos viendo ahora lo difícil que enfrentándonos a retos como la pandemia, las crisis económicas, la crisis mundial, hasta el punto de escuchar ya en las noticias que pastores se están cometiendo suicidios, pastoras. ¿Cómo es esto? ¿Cómo te ha ayudado a ti en los momentos tuyos de crisis? Número uno, pastor, el llamado es de parte de Dios. Amén. El llamado Dios es el que escoge sus ministros y los llama para que puedan ser funcionales en el lugar donde Dios le ha puesto. Cuando un pastor pasa por crisis o pasa por momentos de dificultad, que no estamos exentos, amado pastor, de poder pasarlo, todos nosotros evaluamos, ¿estaré en la perfecta voluntad de Dios? Wow. ¿Estaré yo en el momento donde Dios está conmigo? Y momentos dados, nosotros a través de la vida pastoral, por la gracia del Señor, desde el 2 de febrero del 1994, Dios me permite entrar a la pastoral con 20 años. Wow. En el pueblo de Florida. Y en momentos dados, siempre uno está evaluando, ¿estaré yo en la perfecta voluntad de Dios? ¿Estaré yo haciendo lo que Dios le agrada que yo haga en el reino? ¿Será el tiempo de Dios para mi vida? Y me he dado cuenta que en medio de esas circunstancias que han llegado a nuestras vidas, lo que ha podido ayudarnos a nosotros, y compañero pastor y pastora que me estás viendo, y hermano de la iglesia que me estás viendo, lo que me ha ayudado a mí es estar convencido de que un día Dios me llamó. Amén. Del proceso en el cual Dios trabajó con mi vida y el proceso en el cual Dios sembró en mí ese llamado. Yo soy producto de unos padres que no podían tener hijos. Papi y mami no podían tener hijos. Mi mamá no le servía al Señor ni mi papá. Por lo tanto, ellos comenzaron a llegar a un templo allá en la ciudad de Chicago, Illinois. Y ellos comenzaron a escuchar la palabra de Dios. Déjenme enviarle saludo a esa iglesia, a la iglesia donde nací, allá en Chicago, Illinois, la iglesia Asambleas Pentecostales de Jesucristo, Iglesia de Asambleas Pentecostales de Jesucristo. Y allí el Señor permitió que mis padres pudieran conocerle a nuestro Padre Celestial. Y mami le dijo al Señor, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Yo no sé si fue que escuchó algún día predicando de Samuel, predicando de esa madre que oraba por un hijo. Lo interesante es que mi madre pudo tener un hijo y lo dedicó al Señor. Juntamente conmigo después llegaron otros 3 más. Wow. En la vida tengo 2 hermanas y un hermano. Amado, y cuando yo veo mi vida desde pequeño, veía cómo Dios levantaba vasos y me hablaban y me decían, te voy a llamar al pastorado, te voy a llamar al ministerio. Dentro de lo que es la vida, entonces paso por diferentes situaciones como a veces tú y yo pasamos.
Pero lo importante que me ha podido ayudar, amado Pastor Orlando, es saber que Dios me llamó. Yo quiero enfatizar eso en este día. Las crisis van a venir. Amén. Los momentos de reto van a llegar. Los días difíciles nos vamos a encontrar con ellos. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a poder a nosotros superar esas crisis? Estar seguro del llamado de Dios. Amén. Porque si Dios llama, Dios capacita, pero también el Espíritu Santo dirige. Pero llegan momentos en que el pastor se siente cargado, cansado, y qué bonito es, y gracias Pastor Osvaldo, porque en este mes de apreciación pastoral, viene como anillo al dedo este caso, hay unas situaciones de dificultad que nos sentimos agobiados porque a veces creemos que tenemos que resolver todos los problemas. ¿Qué pasa entonces cuando llega ese momento de crisis? ¿Hacemos las cosas según nuestra experiencia o hacemos las cosas según conforme a Dios nos dirija? Hay una grande tentación, pastor, hay una grande tentación. Cuando tú miras la pastoral, tú te das cuenta que los años te pueden servir de algo. Pero la oración y la sujeción de mi vida a Cristo es la que me va a ayudar a mí a poder pasar los momentos difíciles. Quizás hay situaciones que yo he pasado en mi vida que parecen tener rasgos de cosas que ya yo he vivido. Y esos rasgos de cosas que ya yo he vivido me hacen a mí pensar, esto ya lo he resuelto anteriormente, yo sé cómo hacerlo. El problema es que si lo hago sin la oración y sin la dirección del Espíritu Santo, lamentablemente llego al momento donde me doy cuenta que no voy a poder superar la crisis, porque cada momento tiene su propia peculiaridad, cada momento tiene su propio reto. Compañero, pastor, compartía contigo, Dios me envía a pastorear al pueblo de Florida. Lo interesante es que el pastor mío sale a buscar, hablar con el pastor de distrito y decirle que tenía un líder para jóvenes. Okay. Y cuando el pastor Pantoja sale para hablar con el pastor de distrito, que en aquel momento era el pastor Jesús Rosario le dijo, ya que tú me lo estás ofreciendo, yo veo en él un llamado pastoral. Entonces, el pastor que va a buscar un líder para que pueda ayudar en el departamento de juventud y mantenerlo dentro de la iglesia, ahora se da cuenta que está llevando a este joven a una experiencia donde el pastor de distrito le está diciendo, yo lo veo con un llamado pastoral. Wow. Y doy gracias a Dios por mi pastor Pantoja, por el pastor Rosario, doy gracias por el pastor Edwin López. Fueron personas que Dios enganó en ese momento. Comencé con el pastor Manuel Pérez Sánchez, con el obispo Manuel Pérez Sánchez. Pero nada de eso sustituye al llamado de Dios. Ellos fueron un vehículo, pero el llamado de Dios es el que estuvo ahí. Amén. O sea, hay gente que se adelanta al proceso. Hay gente que se adelanta al proceso que Dios tiene con la vida y de momento se dan cuenta que el pastorado no era lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque adelanto el proceso. Lo importante entonces es que tú mantengas tu vida puesta en el Señor. Una de las cosas que más me preocupa, compañero pastor, es delegar. ¿Dónde vamos nosotros a poder delegar a los nuevos jóvenes, a los nuevos niños? ¿Qué imagen le estamos dejando de la pastoral? Una de las cosas que más me preocupa es que ese énfasis de dolor, de queja, que a veces se transmite desde el altar, hace que nuestros jóvenes no miren el ministerio como una opción, porque piensan que sería lo peor que le ha pasado a alguien. Y déjeme decirle algo, el ministerio es retante, el ministerio es fuerte, pero ay de mí si no cumplo el llamado de Dios. Pero también, pastor, es gratificante, porque cuando tú ves la sonrisa de una anciana, las lágrimas de una persona porque pudiste visitarlo, porque pudiste darle una palabra de aliento, como dice, estar con los que lloran, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, pero la figura pastoral es clave en estos momentos, aunque sea de dolor, de celebración. Y
uno siente una satisfacción, una gratificación cuando dice, wow, gracias, pastor. Me acuerda, cuando te escucho hablar, me acuerda algo que había compartido con el comité de credenciales cuando me decían, la pregunta clave, ¿qué te hace a ti meritorio de recibir un ascenso a las credenciales? Yo le decía, mire, está en ustedes, pero yo sé quién me llamó, y si ustedes creen la evaluación que soy digno de ese ascenso ministerial, amén. Pero la más grande satisfacción es cuando hay una niña y 2 niños en la iglesia que me dijeron, pastor, cuando seamos grandes queremos ser pastor como usted. Y eso es vital, compañero pastor, compañero pastora, que tú siembres en tu congregación que la gratificación de cumplir el llamado, de tal manera que nuestros jóvenes y nuestros niños digan, además de yo quizás querer ser psicólogo, quizás ser ingeniero, sí, yo deseo cumplir el propósito de Dios. Aleluya. Compañero pastor, siémbrale a tu iglesia que es una gratificación servirle al Señor en el lugar donde Dios te ha puesto. No todos podemos ser pastores, pero hay gente que está llamada por Dios a poder servir a nuestro Padre Celestial. Y la familia pastoral es grandemente bendecida. A veces solamente miramos el aspecto de los retos, pero la bendición pastoral también corre hacia nuestra familia, hacia nuestros padres, hacia nuestras esposas, hacia los hijos, en el caso de aquellos que tienen hijos, en el caso de aquella familia cercana. Si el pastor cuida de ese vínculo, es grandemente bendecido. Wow, y qué lindo es escuchar eso, porque pastor, tenemos un problema, una situación que a veces en nuestros púlpitos escuchamos pastores desahogarse y quejarse de lo difícil que es la carga. Sí, es retante, pero es una vocación, una santa y divina obligación, una vocación santa que cuando tú la haces conforme a tus habilidades, lleno del Espíritu Santo, pues tú vas a lidiar, vas a ir calando peldaños, pero no tiene que ser esta carga tan pesada. Es un deber, una responsabilidad. Dile a un padre, si es retante criar hijos en este tiempo, pero dile a ese padre si valió la pena. Claro que sí, porque como tú no coges vacaciones de un matrimonio, tú no coges vacaciones de tu familia, donde quiera que tú te vas, y ese llamado pastoral, el pastor está 24/7 pensando en sus ovejas. Sí sufre las consecuencias de lo que está ocurriendo en la iglesia, pero a pesar de los retos y a pesar de la crisis, el pastor está ahí para dirigir un pueblo. Mira, es interesante lo que estás diciendo. El tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros en los últimos 5 años, sin pensar hacia atrás, lo que es pandemia, lo que son los terremotos, lo que son los huracanes, lo que es esta experiencia del cambio que estamos viendo en todos los pensamientos humanos, humanistas que se está dando, lleva a cada pastor a evaluar, ¿estaré siendo yo pertinente para esta hora? Y el desafío de mi familia, el desafío del ministerio, el desafío de cuidar la iglesia, nos lleva a nosotros a evaluar tantas cosas, compañero pastor. Porque el día de hoy la iglesia se encuentra en un gran reto. Y compañero pastor, que estás pasando por la crisis de ver quizás que el templo quizás se te fue, quizás la situación que estás mirando alrededor tuyo, tenemos una gran realidad. Desde aquí estamos llegando quizás a Estados Unidos y tenemos compañeros pastores en el estado de la Florida, allá en Carolina del Sur, que han perdido sus templos y están pensando, pues mira, la opción sería yo mejor quitarme. No te quites. Amén. No te quites. Entiende el proceso, acompaña a las ovejas, déjate guiar por el Señor y el Señor te ha de bendecir. El Señor va a estar contigo. Porque el Señor te puso ahí para Él mostrar su gloria a pesar de esa crisis, a pesar de la situación que estás viviendo. Quizás estás enfermo, quizás en estos días estás pasando por un momento de dificultad, compañero pastor, el llamado es lo que te va a mantener en pie. No permitas que el enemigo tome ventaja. Toma tu posición como hombre y mujer de Dios y créele a Dios que Dios está contigo guardándote y bendiciéndote.
Amén. Y más en estos tiempos, porque cuando dice la palabra del Señor, que cuando el Señor venga nos encuentra haciendo así, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. No podemos agradar a todas las personas dentro de la iglesia, amados hermanos, pero para este tiempo Dios nos ha llamado, y pastor, pastora que nos escucha, asume tu santo deber, asume esa responsabilidad, porque Dios hará proezas, Dios va a hacer milagros, y tú eres el instrumento que Dios ha puesto ahí para bendecir no tan solamente a la congregación, también bendecir a la comunidad. Gloria sea al Señor. El pastor Osvaldo lleva años en el ministerio, y luego de que cuando regresemos de una pausa, él nos va a contar cómo fue esa experiencia porque a veces, pastor, hablamos de cuando los pastores, hay personas que dicen, yo quiero pastorear, pero yo quiero pastorear con una congregación significativa, el templo saldo, no haya que hacer nada, yo quiero hacer, y a veces ponen sus requisitos, no le están pidiendo al Señor, Señor, dirígeme. Como decía Moisés, Señor, mira, si tu presencia no nos acompaña, no nos saques de este lugar. Pero hay personas que están hablando entonces, haciéndonos una lista de peticiones. Bueno, yo te sirvo siempre y cuando yo tenga este tipo de líderes alrededor mío, yo tenga esta iglesia, yo tenga este ingreso. Y entonces ahí nos sentamos a hablar, pero no es así, amados hermanos. Cuando Dios llama, tenemos que responder. Está con nosotros el pastor Osvaldo Trinidad de la Iglesia de Dios Mission Board, Refugio de Esperanza en el barrio Cocos de Quebradilla. No se retire, regresaremos en breve, luego de esta breve pausa, con nuestro pastor en el tema el llamado y los retos en el ministerio en momentos de crisis. Regresamos en breve. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv. Gloria a Dios, Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Gracias, buen provecho a aquellos que están almorzando y a aquellos que son como yo, que a esta hora de la noche, en la retransmisión de 10 a 11 de la noche, si se están comiendo una meriendita, buen provecho también. Ya nos están llamando los hermanos, tenemos varias peticiones, así que haznos el favor, toma tu teléfono y llámanos al 787-898-5410 y al 787-898-5120. Así que estamos aquí hablando con nuestro pastor, el pastor Osvaldo Trinidad de la Iglesia de Dios Mission Board, Refugio de Esperanza, allá en el barrio Cocos de Quebradilla. Saludos a todos y cada uno de los hermanos de esa congregación, pero también de toda la familia Trinidad, que es una familia ministerial dentro de la Iglesia de Dios. Y estamos hablando acerca del llamado y los retos en el ministerio en momentos de crisis. Y este mes, que es mes de la apreciación pastoral, queremos servirle de aliento y felicitar a todos y cada uno de estos ministros. Pero pastor, qué difícil es volver a comenzar de nuevo. Qué difícil es, después de tantos años, que venga un terremoto, el templo se destruye, o viene un huracán y se destruye el templo. Pero eso es material. La iglesia sigue ahí. Y eso es lo que viene a buscar nuestro Señor Jesucristo. Pero tú viviste esto empezando el ministerio, te dejaron ahí tirado. Muy bien. Cuando yo comienzo a pastorear fue el 2 de febrero del 94 en el pueblo de Florida. Ok. Ya entonces, cumpliendo 4 años y 8 meses, el Señor pone el sentir de un mover. Y salgo el 20 de septiembre del 98 hacia el pueblo de Toalta, la Iglesia de Dios Mission Board de Río Lajas de Toalta, que le envío un saludo. Gente extraordinaria, gente que sirve al Señor de una manera muy especial. Pero sucede que cuando llega el 21 de septiembre del 98, vino el huracán Georges. Y el huracán Georges me lleva al templo hacia donde yo voy. Por lo tanto, cuando el reverendo Felipe Muñoz, un hombre de Dios que hoy está en la presencia de nuestro Padre Celestial, lo honramos. Amén. Y tú lo honraste Felito. De igual forma. El reverendo Felipe Muñoz era el pastor de distrito, me lleva a presentar como el nuevo pastor de la iglesia el 27
6 días después del huracán me lleva a un lugar donde no había techo, donde no había facilidades, donde no había templo, y mucha de la gente estaba pasando por una crisis bien difícil. Wow. Georges fue un huracán bien fuerte en el área norte en el 98, y encontrarme un pastor que llega nuevo, 24 años, juntamente con mi esposa, mi esposa María, que ha sido mi ayuda, mi fortaleza, ha estado ahí al lado mío todo el tiempo, y encontrarnos en ese reto tan grande de levantar casa al Señor, pero también de un cambio pastoral. Déjeme decirle algo, de momento me llega un miembro de los anteriores, de la iglesia anterior, me visita, y cuando me ve así me dice: oye, tú te fuiste fuera de la voluntad del Señor. Porque la gente a veces no entiende cuál es el propósito de Dios. A veces pensamos que estar pasando por una crisis es porque estoy fuera de la voluntad de Dios. No, Dios te lleva a una experiencia para desarrollar tu carácter. Amén. Porque Él es el que te va a hacer competente. No para que tengas competencia, sino te va a dar a ti las herramientas para que tú puedas ser de bendición en el lugar donde tú estás. Quizás tú me estás escuchando y estás mirando y estás diciendo: a mí se me fue el templo también, pastor. A mí también me estoy pasando por este momento. Yo quiero decirte que Dios es el que te va a ubicar la gente necesaria para tú construir, levantar ese templo nuevamente a la gloria del Señor. Amén. Recuerdo experiencia muy linda de parte de la iglesia de Toa Alta. Óigame, que nos envolvimos en actividades, en cómo levantar. Recuerdo que a veces predicaba 2 y 3 veces un domingo para levantar ofrendas de compañeros pastores que me invitaban para levantar el templo. Y por la gracia del Señor, a los 9 meses estábamos tirando el techo en cemento, y a la gloria de Dios después podemos ver los resultados, pero en el momento es fuerte, en el momento es retante, en el momento es fuerte, y yo quiero reconocer las iglesias que trabajan juntamente con su pastor. Amén. Mira, yo quiero decirle a los hermanos que están aquí, si hay algo importante es que haya una iglesia que se una al pastor en medio de la crisis que estén viviendo y puedan sobrepasar cualquier situación que pueda estar pasando. La iglesia va a pasar por momentos difíciles. Lo importante es que la iglesia va a seguir marchando. Amén. Porque Dios tiene propósito y planes con ella. Eso es así. Y qué lindo como lo expone, pastor, porque eso es bíblico. José, para poder gobernar en Egipto y prepararse para esos 7 años de hambruna, tuvo que sufrir la traición de sus hermanos, llevar una vida de servidumbre como esclavo, estar preso, pero llega un momento que en todas esas crisis que él había vivido le sirvieron porque se mantuvo fiel. Lo mismo que David fue ungido en secreto para ser rey, pero no fue coronado inmediatamente. Sirvió a Saúl en el palacio. Saúl lo quería matar, se enfrentó a los gigantes. Cada una de las etapas de la crisis, escuché en una ocasión que crisis es simplemente dependiendo del punto donde tú lo veas. La persona es quien hace que esa crisis sea de bendición o una tragedia. Hay oportunidades, así que en la pastoral mucho más fuerte, pero eso lo que nos permite es aferrarnos más a escuchar la voz de Dios y ser dirigidos por el Espíritu. Es interesante porque hay personas que están viviendo una secuela de eventos. La iglesia que pastoreé en el huracán Hugo había también perdido el techo. Después viene Georges y los demoraliza nuevamente con un huracán que le quita nuevamente el techo y los dejan a ellos sin ningún tipo de pertenencia. El asunto es que anteriormente había un pastor que ya los conocía y todo lo demás, pero ahora llegaba un nuevo pastor en una experiencia como esta a poder levantar nuevamente lo que es el templo. Óigame, se tiró el techo en cemento, ya no hay que volver a pensar en eso. Lo importante, compañero pastor y pastor, es lo que dice nuestro pastor Orlando. ¿Cómo tú manejes la crisis? Porque todos vamos a pasar por crisis. ¿Cómo manejamos la crisis? Porque la crisis puede ser el evento que te puede catapultar para tú ver la gloria. Amén. O puede ser el evento donde tú puedas decir: yo no quiero seguir hacia adelante. Lamentablemente, cientos de miles de pastores anualmente dejan el pastorado porque piensan que no pueden seguir hacia adelante.
Y yo pienso que Diálogo Pastoral, este momento de apertura pastoral es para decirte a ti, pastor, que Dios está contigo, que tienes un llamado de Dios y que puedes seguir hacia adelante peleando la buena batalla de la fe. Amén. Y qué lindo, porque de verdad que en este momento crucial, aquí es que se están probando los pastores. En ese momento que con 4 años ministerio pastoral, tu segundo pastorado, no te dejan una guía cómo ser un pastor, cómo enfrentarte a los retos. Por más que tú tengas hombres y mujeres de Dios mentoreándote o dirigiéndote, al fin y al cabo eres tú con Dios. Tú podrás tener tu esposa, tú podrás tener todos los líderes, pero llega un momento en que en esa crisis te sientes solo. Y ahí en esa intimidad, cuando tú buscas la dirección de Dios, por supuesto, Dios pone esa pareja idónea, Dios te da esa familia, Dios te da esos líderes, porque van a llegar los Sanbalá y los Tobías, como aquel hermanito que, pero ve, porque te fuiste y esto es juicio de Dios. No, esto es una oportunidad para que Dios sea glorificado. Es como los dolores de parto de una mujer, está con dolores, está gritando, pero cuando sale la criatura, que le ponen la criatura y ve la bendición de Dios, dice, wow, gracias Señor, pero ya las lágrimas cambiaron de dolor, ahora es de alegría y regocijo. ¿Cómo fue esa experiencia de crecimiento espiritual para ti? Porque sé que fue difícil espiritualmente, emocionalmente, porque no tan solamente un pastor predica, pero se drena. Mira, quiero hablarle a los pastores bivocacional. En ese momento yo era pastor bivocacional. Dios me había llamado al pastorado, pero todavía estaba en el proceso de bivocacional. Ahora, después de años de eso, Dios me habla y al corazón le digo a mi esposa, vamos a prepararnos porque me está llamando al tiempo completo, pero en ese momento era un pastor bivocacional. Uno de los retos donde podemos sentir es levantar un templo donde el pastor es bivocacional. Quizás tú estás pasando por lo mismo. Cuando hablo de bivocacional, para aquellos hermanos que están y quizás no conocen bien el término, que es pastor y también trabaja secularmente. Un obrero. Y en ese proceso, levantar casa al Señor, lo retante que es, pedirle al Señor dirección. Mire, utilizar lo que tenemos de frente, los hermanos que están ahí. Hay gente que piensa, mira, pero es que no tengo manos. Mire, a veces las manos están. Lo que falta es que nosotros le demos la oportunidad para que ellos puedan seguir hacia adelante y puedan descubrir lo útil que son en las manos del Señor. Por lo tanto, cuando tú mires alrededor tuyo y quizás tú piensas que no hay nadie, una de las cosas que me ayudó a mí es delegar. Vamos a ver cómo podemos hacer. Y comencé a delegar. Había momentos que no podía estar por el asunto laboral de trabajo, mis horarios de trabajo, pero había gente que estaba disponible para seguir hacia adelante la obra del Señor. Y una de las cosas que dijiste, cómo eso me ayudó espiritualmente. Número 1, el pastor va a pasar por momentos difíciles donde la congregación lo va a ver y él tiene que mantener las manos arriba. Pero en esos momentos Dios siempre va a tener, para que tú mantengas tu espiritualidad, líderes que te van a ayudar. Compañero pastor que me estás escuchando, pastora que me estás escuchando, necesitamos desarrollar el corazón de líderes que puedan levantarte las manos. Y es importante que en medio del carácter que Dios ha puesto en ti, tú tengas gente que puedan ayudarte a levantarte en el nombre del Señor. No estamos exentos de momentos de Sanbalá y Tobías, como decía el pastor, de momentos de retos, pero si tú mantienes tu mirada puesta en el Señor, los eventos que parecen ser, que son desafortunados, son los momentos que después te van a servir a ti como testimonio a la gloria del Señor. Amén, amén. Cuando llega a esos momentos difíciles, a Moisés, que está ese relato, llegaba Aarón y Hur y le levantaba los brazos. Así tenemos miembros dentro de nuestra iglesia y felicitamos a esos líderes, porque el llamado del Señor, cuando nos dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos,
quiere decir, no es que hagamos creyentes, es que hagamos discípulos, verdaderamente desarrollar y capacitar a estos líderes y delegarles. No es que le vamos a dejar las tareas que ellos las hagan, no, cuando un pastor delega, está permitiendo que el liderato se desarrolle y esas habilidades, de la misma manera que hubo un pastor que vio ese llamado pastoral en ti, pueda entonces recomendar y que esta generación continúe. Pero a veces tenemos temores en algunos pastores porque dicen, no, es que Dios me quiere usurpar el puesto. En muchas de nuestras congregaciones hemos escuchado ese comentario. No, fulano está trabajando porque quiere usurpar el puesto del pastor. No, porque cuando un pastor está seguro de su llamado pastoral, el que lo puso es Dios y el que lo quita es Dios. Se podrá levantar quien se levante, pero cuando tú delegas, tú lo que estás haciendo es desarrollando líderes para que entonces pueda continuar la obra, porque al fin y al cabo, el pastor no es el dueño de las ovejas. Si fuera el dueño no se llamaría pastor. Pero las ovejas son del Señor y Dios va a pedirle cuenta a ese pastor. ¿Qué hiciste con los líderes que te di? ¿Qué hiciste con las ovejas que tenía? Pero entonces, esa experiencia de crisis, qué lindo cuando tú lo dices, porque en el momento que tú te sientes, vamos a ponerlo así en el vocabulario puertorriqueño, esbaratado por dentro porque te estás afligiendo, porque el huracán vino para todos en Puerto Rico, tu casa fue afectada, tu familia fue afectada. Ahí tú tienes que asumir ese reto y el lenguaje corporal dice mucho que más que las palabras que salen. Es interesante lo que acabas de decir y me llama la atención y quiero levantarlo. Un día, uno de los grandes líderes en la Biblia, llega el suegro a visitarlo. Jetro. Y cuando llega el suegro a visitarlo, le dice, lo ve a él extenuado, lo ve a él pasando por un momento bien difícil. Yo no sé cuántas reuniones tuvo Moisés ese día, pero yo me imagino que Moisés, Jetro, que fue a visitarlo, decía, este hombre no me va a dar un chance para poder yo sentarme a hablar con él. Y le dijo, mira, yo quiero que tú desarrolles algo. Levanta gente que tengan en ti esa misma pasión y los vas a poner a cargo de gente para que las cosas mayores tú las puedas trabajar y ellos trabajen las más pequeñas. Mira, compañero pastor, no temas de ubicar gente en el trabajo, porque el que te llamó es Dios. Amén. Que se levanten, se van a levantar en algún momento dado, pero Dios va a estar contigo, guardándote y bendiciéndote, y te va a llevar a que cumplas el propósito de Él en la vida de esa misma gente. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos, ¿y cómo yo voy a hacer? No, Dios es el que te va a poner a ti las herramientas para poder bendecir a los hermanos y hermanas que Dios ha puesto al cuidado tuyo en el reino del Señor. Esa experiencia de pasar esa temporada de crisis de esa iglesia y que le ayudaste a construir el techo, sí, se logra administrativamente porque el pastor también es un administrador, pero entonces te va ayudando a pastorear otras iglesias que tenían ciertas crisis, vamos a ponerlo así, ciertas necesidades específicas, y para ese momento Dios te ha estado trasladando en iglesias para ayudarla, capacitarla, entonces te mueve a otra iglesia. Okay. ¿Cómo ha sido esa experiencia de la transición? Mira, interesantemente, cuando Dios me permite llegar al pueblo de Toalta y poder bendecir a nuestros hermanos allá en la iglesia y que ellos me bendijeran, porque de verdad que es una experiencia de bendición mutua. La pastoral es ese aspecto del pastor y oveja y pastor. Nos alimentamos, nos fortalecemos mutuamente. Surge que Dios ya había puesto en el corazón mío y de mi esposa de que entrara al tiempo completo al ministerio. El doctor Ángel Marcial me está llamando todo un día y yo mi labor de trabajo no tenía cómo poder contestarle, no sabía ni qué me estaba llamando. Entonces llama a mi esposa y el pastor Pantoja, que era en el momento el supervisor de distrito, le dice, dile a Osvaldo que esta noche vaya a la iglesia de Dios, Bishop Ward, en Pugnado de Manatí, para que vaya a entrevista para que sea su pastor. Una iglesia histórica. Es una iglesia histórica, es una iglesia icónica de nuestro concilio. Y yo con 28 años
En aquel momento tenía 27, porque todavía con 28 años, llegar a esa iglesia el 25 de enero del 2002, y allí comenzar un pastorado con una iglesia bella, una iglesia muy linda, que me honro en haber sido su pastor, y doy gracias a Dios por la obra que Dios ha hecho en esta comunidad de Pugnado, no solamente a través de mis 13 años de pastorado allí, sino a través de grandes hombres de Dios que trabajaron laborosamente. Ahora mismo hay una compañera pastora que es parte del servicio, que fue miembro de esa iglesia. Wow. Y Dios me permite llegar a la Iglesia de Dios Mission Board en Pugnado y allí comenzar un pastorado y poder seguir hacia adelante. Interesantemente, cuando salgo del aspecto de ser un pastor bivocacional al aspecto de un pastor a tiempo completo, muchos dicen, ahora que estás en el pastorado a tiempo completo es mucho más fácil, mucho más tranquilo. Mire, hermano, cuando yo comencé a tiempo completo, yo sentía que era una bola que venía detrás de mí corriendo y que no tenía cómo yo salir un momento para poder respirar. ¿Por qué? Porque el trabajo bivocacional te da el aspecto de que tú sales, exacto, te desintoxicas un poco del ambiente donde estás laborando, sí, y después vas vuelves de nuevo. Pero ya cuando estás a tiempo completo, muchos dicen, yo quiero estar a tiempo completo. Déjeme decirle, si Dios te ha llamado a tiempo completo, hazlo, pero si no, estás seguro que estás en la perfecta voluntad del Señor, porque cuando empieces a tiempo completo hay un sinnúmero de situaciones que la pastoral tiene y que no te da el aspecto a ti de poder salir y decir, déjame yo salir este momento, no, porque estás enfrentándote a una gran realidad. Ese es tu desayuno, tu almuerzo, tu comida y tu snack. Es el tiempo del Señor en la vida del hombre y de la mujer de Dios. Y es lindo porque estar a tiempo completo te permite hacer tantas cosas, pero es como tú dices, si es Dios llamando, porque entonces las personas se ven agobiadas y lo ven, pastor. Lo triste de esto es que muchos lo ven como si fuera un oficio, como si fuera ser un guardia de seguridad o un policía. Cuando tú llegas a tu casa, tú te quitas tu uniforme, lo enganchaste. No, hay momentos en que tú no sabes ni la hora que te levantas ni la hora que te vas a acostar, porque llaman al pastor para todo. Pastor, mira, no tengo luz. Pastor, no llega el agua. En esta temporada de crisis, el pastor ha sido chofer, ha sido consejero, ha sido administrador, ha sido conserje. Hemos sido hasta puente para los hermanos con Luma. Mire, pastor, yo me imagino que te ha pasado a ti. Hemos tenido que entrar en procesos de diálogo directamente con Luma para ver cómo pueden ayudar a miembros de nuestra iglesia para que puedan ellos superar la crisis que están viviendo. Es así, es así. Pero entonces vemos que no tienen este descanso y se agobian, se cargan tanto, pastor, que llega a lo trágico. Llega a quitarse la vida, llegan a renunciar, no quieren saber nada, pero es porque ha ocurrido un descuido que no se nota de la noche a la mañana. Sí, quizás dejaste, no horas como antes, pero no tomas ese tiempo de sentarte a hablar con un compañero ministro, tener otro pastor. Y qué bueno que nosotros tenemos este sistema de cuidado pastoral mutuo, que un pastor es guarda del otro pastor. Pero ¿qué pasa cuando llega este momento de la quemazón? Burnout. El burnout, la quemazón ministerial, que la persona ya no siente ese deseo de trabajar, se hace como Elías, se mete en la cueva y se cree que es el único que queda y que ya esto se acabó. Todos nosotros, en algún momento dado, pasamos por eventos que tienden a debilitarnos emocionalmente, físicamente, y lamentablemente podemos decir que espiritualmente pudiera suceder que llegamos a momentos donde nos sentimos débiles. El apóstol Pablo decía, porque en mi debilidad Dios se manifiesta. Amén. Quizás lo que tú estás viviendo en estos días es difícil. Quizás en estos días tú estás viviendo momentos donde me dicen, mira, pastor, estoy buscando cómo yo levantar esta casa, este templo, y no tengo las fuerzas. Mira, Dios te dice en esta tarde, porque no te dejaré
hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gracias, Padre. Dios tiene un cuidado de ti, tiene cuidado de los tuyos. Por lo tanto, en tu experiencia pastoral, en tu experiencia que estás viviendo, hazlo con gozo, hazlo con alegría. Si de momento te sientes cansado y cargado, mira, detente un momento, respira, toma un momento, sal, deja que Dios trabaje contigo. Recuerda siempre tener cuidado de tu familia, de esa esposa y de esos hijos. Al fin y al cabo son los que van a estar con nosotros. Al final van a estar con nosotros. Toma tiempo para cuidar de ellos. Mira, trata de entender que la obra es de Dios y que Dios va a hacer un milagro. ¿De dónde va a ser? No sé, pero Él va a hacer el milagro porque esa es su iglesia. Él murió por su iglesia. A veces estamos muy preocupados y nos entramos en una ansiedad tan grande y nos damos de cuenta que esa es la iglesia del Señor. Y si esa es la iglesia del Señor, Él tiene propósitos con esa iglesia para Él mostrar su gloria. Finalizando, pastor, no quisiera dejar pasar este momento. Al finalizar los 13 años, Dios me envía a una nueva experiencia de poder bendecir una Grey, la Iglesia de Dios Mission Board, Refugio de Esperanza del barrio Coco de Quebradilla. Agradezco la experiencia de Florida, de Giolaja, de Pugnado, pero qué bueno es estar en el proceso de Dios. Hoy puedo decir que gracias al Padre estoy sirviéndole al Señor juntamente con una linda iglesia que ha pasado los procesos y que Dios la tiene en pie para la gloria y la honra del Señor. No por competencias humanas, no por sabiduría humana. Me gusta como dice Pablo, le dice en su segunda carta a los Corintios, que Él es el que da las herramientas, no que nosotros seamos competentes por nosotros mismos. Él es el que da el que te da la sabiduría, la fuerza. Y cuando he estado cansado, Él ha sido. Y la palmada de ese hermano, de esa hermana, de ese compañero pastor, ha sido vital para el crecimiento de la obra del Señor. Amén. Vamos a finalizar con esta oración. Gracias a todos y cada uno de los hermanos por sus peticiones. Pero pastor, antes de finalizar, quisiera que usted nos dirigiera en esta oración y luego pues entonces nos anuncie los días de servicio que tiene allí en Refugio de Esperanza. Amén. Así que oremos todos. Pues, Padre amado y Padre bueno, Señor, Padre Santo. Mira a mis hermanos que en esta tarde han tomado de su tiempo para escribirnos. Y aquellos, Señor Padre, que en la repetición de la noche están necesitados de un milagro tuyo, de un acompañamiento. Mira cada pastor, cada pastora, pero también mira los miembros y aquellos que no te conocen. Yo pongo mis manos, Señor Padre, por este listado, creyendo, mi Dios, que tú les visitas en sus casas y les acompañas. Padre, yo te pido, mi Dios, que mires al ministerio pastoral, que los fortalezca y los bendiga. Aquellos que están pasando por crisis de salud, en el templo, Padre, en alguna situación de familiar, que tú seas con ellos. Les bendecimos en tu nombre, porque tuyos son, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Pastor Osvaldo Trinidad, de la Iglesia de Dios Mission Board, Refugio de Esperanza en el barrio Coco. Los días de servicio allí son los días martes, culto de oración, predicación. Los viernes tendremos cultos de diferentes ministerios de la iglesia, y el domingo a las 9:15 nuestra escuela bíblica, y a las 10:30 nuestro culto de adoración al Señor. ¿Algún teléfono que los hermanos se puedan comunicar? 787-291-8000, bien fácil, 787-291-8000, o mi celular 787-593-8575, 593-8575. También tiene una página en Facebook. Amén. Tenemos páginas en Facebook a través de nuestro nombre, rvdo.Osvaldo Trinidad, o a través de refugiodesperanza.com, y en el internet refugiodesperanza.com o tupastor.com. Eso es www.refugiodesperanza.com o www.tupastor.com. Así que, amados hermanos, gracias a ustedes por su fiel sintonía, y nos veremos entonces el próximo miércoles con el favor del Señor, si así el Señor los permite. Gracias, Pastor Osvaldo. Gracias a ti, Pastor. Amén. Gracias. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.